Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oriana Pérez, pertenezco a la sección Saya C de Derecho Civil, Contrato y Garantías, y en esta oportunidad les hablaré un poco sobre lo que son los contratos de préstamo y las figuras jurídicas de actos de otras personas. Entrando en materia, primeramente debemos saber que los contratos de préstamo son contratos donde una persona nombrada tomadora recibe de otra, llamada prestamista, un bien o una cosa que se obliga a restituir íntegramente, ya sea en especie o por equivalente, después de un tiempo determinado. Asimismo, estos contratos se pueden subdividir en el contrato mutuo, el contrato de depósito y el contrato de obras. En este sentido, el contrato mutuo es un contrato por el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas, con cargo de restituir otras tantas de la misma especie y calidad, donde las partes del mismo se dividen en mutuante y mutuario. El primero es la parte que se obliga a entregarla cierta cantidad de cosas, y el segundo es la parte que se obliga a restituir otras tantas de la misma especie y de la misma calidad. Cabe mencionar que los elementos esenciales para que este contrato tenga validez son el consentimiento. Por ser un contrato real, se perfecciona con la entrega de la cosa. Tenemos la capacidad y el poder, que es un principio, un acto de disposición. El objeto, y es en donde el contrato mutuo solo se puede dar en cosas de que estén dentro del comercio y sean susceptibles a ser enajenadas y fungibles. Luego tenemos la causa, que la causa debe ser lícita, no contraria a derecho, que se ajuste a las normas jurídicas y a las buenas costumbres. Luego tenemos lo que es la legitimación. Es cuando el mutuante debe ser propietario de la cosa dada en préstamo, ya que el mutuo es un contrato traslativo de la propiedad. Luego tenemos la entrega de la cosa, que es por ser un contrato real, el mutuo debe ser perfeccionado y requiere la entrega de la cosa, la cual se puede verificar por cualquier modo de hacer la tradición. Y finalmente tenemos lo que es el gasto. Los gastos en el contrato mutuo están a cargo del mutuario, salvo excepciones que la ley indica. Seguidamente, el contrato de depósito es un acto por el cual una persona recibe la cosa ajena con obligación de guardarla y restituirla. Cabe mencionar que no siempre es un contrato, pues se puede dar un secuestro judicial, que es la recepción de una cosa ajena con la obligación doble de cuidar la cosa y restituirla. Asimismo, el contrato de depósito se divide en depósito necesario y depósito voluntario. El depósito necesario es aquel que hace una persona premiada por un accidente imprevisto, bien sea una ruina, un incendio, un saqueo o un naufragio. Y el depósito voluntario es cuando efectuado por espontáneo consentimiento. Por último tenemos el contrato de obras. Es aquel mediante el cual una parte se compromete a ejecutar determinado trabajo por sí o bajo su dirección, mediante un precio que la otra se obliga a satisfacer. Cabe mencionar que el objeto de este tipo de contratos son variados y pueden ir desde servicios como el contrato de transporte o representación, o por un bien, como por ejemplo un contrato de construcción, de reparación, entre otros, de bienes, tanto muebles como inmuebles. Las obligaciones del contrato de obra son obligaciones del contratista. El contratista tiene dos obligaciones principales. La primera es ejecutar la obra y entregarla, y la segunda es que puedan existir otras obligaciones accesorias o secundarias al lado de la primera obligación. Tenemos la obligación de ejecutar la obra, y es una obligación de hacer que pese sobre el contratista, sin que ella implique que éste debe realizar siempre en forma personal la prestación prometida. Y por último tenemos lo que es el objeto de la obligación. La obligación de ejecutar la obra comprende todo lo que es necesario para dar por concluida dicha obra. Los gastos correspondientes corren por cuenta del contratista. La obra debe ser ejecutada conforme a las estipulaciones del contrato y en silencio de estas conforme a las normas técnicas generalmente aceptadas.
Luego de contemplar lo que son los contratos de préstamo, es importante hablar sobre las figuras jurídicas para los actos de otras personas. Dentro de este tema encontramos lo que es el mandato y la transacción. Es por ello que el mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante un salario a ejercer uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado a ello, y se conforma por el mandante, que es el que se encarga de ejecutar uno o más negocios, y el mandatario, que es la persona que se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra. Este contrato se puede clasificar según la forma de manifestación de voluntad del mandante, y este puede ser un mandato expreso o tácito. Luego tenemos por extensión de los intereses del mandato respecto a los cuales versa el contrato, y puede ser general o especial. También está por la forma de señalar los poderes del mandatario, y el mandato puede ser concebido en términos generales o en términos expresos. Cuando es concebido por términos generales, no comprende más que los actos administrativos. También está la clasificación por el medio técnico que para su ejecutación se confiere al mandatario. Puede ser un mandato con representación o un mandato sin representación. Y por último tenemos el mandato, que puede ser gratuito o remunerado. Cabe mencionar que los efectos del mandato también son diversos. Algunos de ellos son las obligaciones del mandatario frente al mandante. Y es que el mandatario está obligado a ejecutar el mandato con la misma negligencia que se debe tener como padre de familia, así como también es mantener informado al mandante de todo lo que el mandatario realice en su nombre. También se encuentra obligado a abonar al mandante lo recibido en virtud del mandato y restituir al mandante las cosas que son objeto del mismo. Obligaciones del mandante frente al mandatario son que es reembolsarle los avances y gastos hechos para la ejecución del mandato, pagarle el salario si se lo ha prometido, indemnizarle ciertas pérdidas o cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario dentro de los límites del mandato o ratificadas por el mandante. Por último, el mandato se extingue por causas comunes a todos los contratos y además por sus causas especiales de extinción, que ya se encuentran señaladas previamente en el Código Civil, las cuales son por revocación del mandato, renuncia del mandato, muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandatario o del mandatario, o por la inhabilitación del mismo, si el mandato tiene por objeto actos que no puedan ser ejecutados por sí sin asistencia del curador. Ya para terminar, hablaremos sobre la transacción, y este es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Es importante mencionar que para transigir se necesita tener la capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción, donde se puede transigir sobre la acción civil proveniente del delito. Pero la transacción no impide el juicio penal por parte del Ministerio Público. La transacción no se extingue a más de lo que constituye su objeto. Cabe mencionar que la renuncia de todos los derechos y acciones comprende únicamente lo relativo a las cuestiones que han dado lugar a la transacción. Por consiguiente, las transacciones no ponen fin sino a las diferencias que se han designado, sea que las partes hayan manifestado su intención por expresiones especiales o generales, o sea que estas intenciones aparezcan como una consecuencia necesaria de lo que se haya expresado. Asimismo, la transacción no es anulable por error de derecho conforme al artículo 1147, sino cuando sobre el punto de derecho no ha habido controversia entre las partes. Se puede también acatar la transacción hecha en ejecución de los títulos nulos, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre su nulidad.
Gracias, esta fue toda mi exposición, espero haya sido de su agrado.